Si usted ha sido cristiano por cualquier periodo de tiempo, probablemente haya notado que es fácil estudiar la palabra de Dios simplemente por costumbre, ya sea individualmente o los domingos en la iglesia. El Evangelio puede parecer tan sencillo que estamos en peligro de perderlo, pero en nuestra debilidad siempre necesitamos escuchar su verdad predicada a nosotros. Necesitamos escuchar lo mismo hoy que oímos el primer día que creímos. No podemos desconectar nuestro caminar cristiano del mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación. Efesios 1:13. Porque Dios ordenó que los dos estuvieran conectados. El Espíritu de Dios obra a través de su palabra para sostener al pueblo de Dios. Por lo tanto, lo primero que Pedro hizo después de recibir el Espíritu en el día de Pentecostés fue ponerse de pie y predicar un largo sermón. Luego, a medida que más y más personas escuchaban y escuchaban la palabra de Dios, crecían como individuos y como un todo. Hechos 2. Alternativamente, cuando la palabra de Dios no es escuchada, la iglesia no cree. ¿Por qué no? Porque el Espíritu obra cuando la palabra es escuchada, y la palabra es escuchada cuando el Espíritu obra. El sermón de Hechos 2 está en tu Biblia no solo para mostrarte cómo esos hombres y mujeres llegaron a la fe, sino también para reforzarte y animarte en la tuya. Esto es lo que la palabra produce cuando el Espíritu está orando. Cuando Pedro predicó ese día, sus oyentes, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. En otras palabras, había convicción. Pedro respondió: Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Versículo 38. Y lo hicieron. Así que también hubo compromiso. Finalmente, los nuevos creyentes se reunieron para escuchar la doctrina de los apóstoles, partir el pan y orar. Versículo 42. Así que había comunidad, convicción, compromiso y comunidad. Y todo comenzó con un sermón impulsado por el Espíritu. Creer en nuestra fe involucra tanto al corazón como a la mente. Tenemos la responsabilidad de colocarnos bajo la enseñanza bíblica y seguir el estudio de la palabra de Dios individualmente, pidiendo al Espíritu de Dios que nos muestre a Cristo en las páginas de nuestras Biblias y nos haga amarlo más. Si estás de alguna manera llevando por pura inercia tu lectura de las Escrituras o tu vida cristiana en general, vuelve a cómo empezaste. Lee el Evangelio en la palabra de Dios. Sé convencido por tu pecado y comprométete a confiar y servir a tu Salvador. Sumérgete en la comunidad de creyentes que Dios te ha dado para tu bien y pídele que obre en ti a través de su Espíritu, para que el compromiso y la emoción que emprendaron esta iglesia de Jerusalén también sea tu experiencia. Hechos, lectura para hoy, Hechos 2, 22 al 41. Gracias, Luchito. Bueno, familia, buenos días, Dios les bendiga. El devocional de hoy es un devocional que yo sé que habla mucho a nuestros corazones, como todos los días, pero específicamente es que el Evangelio para nosotros debe ser nuestra fuente de vida. Solo en el Evangelio hay salvación. El Evangelio no es solamente para que la gente venga al arrepentimiento a la fe. El Evangelio también es para nosotros para crecer en la fe. Dice que el Evangelio se recibe por fe y para fe. Y debe producir en nosotros el carácter de Cristo y obviamente una transformación. La pregunta es, ¿por qué tanto tiempo leyendo el Evangelio y no pasa nada en nuestra vida? Dice la palabra que para los que creen y escuchan con fe y para fe, creyendo de que es palabra de Dios y que esa palabra va a transformar nuestra vida. Entonces, desde este principio vamos a leer lo que nos enseña el Dios en el día de hoy. Entonces, cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta que desde Génesis a Apocalipsis, Dios se ha comunicado y relacionado por medio de su palabra. La palabra del Señor siempre ha estado presente desde Génesis a Apocalipsis. Sabemos de que Dios ha hablado en el Antiguo Testamento por medio de sueños y así lo hizo, especialmente a José y a otras diferentes personas y en visiones, pero era palabra de Dios.
En este tiempo, dice la Escritura que nos ha hablado por medio del Hijo. Lo dice Hebreos capítulo 1. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con la palabra del Señor? ¿Somos oidores olvidadizos? Escuchamos palabra, leemos la palabra del Señor, pero no la atesoramos, no la ponemos por obra. Porque está hablando, creciendo bajo la palabra de Dios, se llama el devocional. Tú no puedes crecer espiritualmente, es decir, llegar a la imagen de Cristo, si no existe el Evangelio. El Evangelio no trabaja, perdón, el Espíritu Santo no trabaja en un vacío. Él trabaja en el Evangelio. Incluso recibimos el Espíritu Santo es por fe que en el Evangelio. Pues que, como hablaba con la hermanita Zulia ahora, hay hay un gran problema en la iglesia, que no hay fidelidad a la palabra. Hay palabras mezcladas con doctrinas de hombres, es decir, con doctrinas de demonios. Y ese sincretismo ha hecho mucho daño a la iglesia. Y es uno de los ataques del enemigo, es tergiversar la palabra, mezclarla con la verdad, mezclar la mentira con la verdad. Y es allí donde tenemos que ser como los de Berea, examinar las escrituras. Pero ¿qué pasa? Hay un analfabetismo bíblico dentro de la iglesia. La gente solamente se limita a lo que escucha un domingo. Es por eso el énfasis que hemos hecho y no ha sido fácil mantenernos firmes en el devocional. Pero cada mañana, desde el 1 de enero, hemos estado generalmente todos los días predicando el Evangelio, escuchando el Evangelio. Debe haber un cambio y una transformación en nuestra vida. No sé si ustedes recuerdan el pecado de David, la manera que lo confronta el profeta Natán. Lo primero que le dice, le cuenta la historia de la ovejita, del rebaño, del hombre que tenía una y otros que no tenían, sino un rebaño y que el que tenía un rebaño se comió la que tenía una sola, al hombre pobre. Y dice, ese hombre eres tú. Y mira lo que le dice el profeta Natán, ¿por qué tuviste en poco mi palabra? O sea, ¿qué está pasando eso en nuestra vida? Estamos tomando en poco la palabra del Señor. Estaremos como en los tiempos de Jeremías, como dice el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo. Este pueblo es duro de corazón. ¿A quién hablaré y a quién amonestaré? Si mi palabra es cosa ligera, no la aman. Y echan a mis espaldas mi palabra. ¿Será que así nos pasa cada domingo, cada devocional? Que el Señor habla y es como si no hablara a nadie. Hermanos, es la palabra de Dios. Estamos delante de Dios. En Isaías 66, del 1 al 2, dice, del cielo es mi trono y la tierra la estrada de mis pies. ¿Qué casa me vas a construir? Si mi esto a la tierra y su plenitud. Él dice, pero me fijaré y miraré. Es decir, me relacionaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. Estamos temblando ante la palabra del Señor. Es la autoridad de Dios. La palabra de Dios, nosotros como cristianos bíblicos reformados, creemos de que es solo escritura y que la autoridad en la iglesia no es el pastor, ni el diácono, ni el anciano, es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor se rige, es la que dirige la iglesia por medio del Espíritu Santo. Pero porque cuando Dios habla, yo mañana obedezco, o no es conmigo, o no vino la hermanita o el hermanito? No, es la palabra de Dios y es para todos. Entonces Dios ha hablado desde Génesis a Apocalipsis por medio de su palabra. Cuando Dios creó el universo, lo hizo por medio de la palabra y la sustenta por medio de su palabra. Es lo que dice Hebreos 1, 2 al 3. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su misma sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios sostiene todo por su palabra. Y es por su palabra que nosotros estamos firmes. Y eso fue lo que hizo Pedro en Hechos 2:38. Él no inventó nada, el testimonio que dio fue a Cristo. Y si ustedes ven ese sermón, van a ver una cantidad de citas del Antiguo Testamento.
Lo que estaba haciendo Pedro era predicando el Evangelio del Antiguo Testamento, porque apenas estaba escribiendo el Evangelio. Es que incluso la primera carta, el primer Evangelio que se escribe es en el año 53 después de Cristo. Entonces, imagínense que ellos estaban citando el Evangelio, pero el Antiguo Testamento, todo es palabra de Dios. Entonces, la primera vez que Dios se relaciona con el hombre, lo hace por medio de una manera especial, la palabra, Génesis 1:28, dijo, y los bendijo Dios y les dijo, palabra de Dios, fructificados y multiplicados y llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios pronunció palabras de bendición y les dio órdenes explícitas para que Adán supiera que era lo que Dios esperaba de él. Y eso pasa cada domingo. Eso pasa cada domingo, ¿verdad, familia? Cuando nos exponemos a la palabra del Señor. La palabra del Señor examina nuestros corazones, como dice Hebreos capítulo 4. Y si ustedes ven que el contexto del capítulo 4, cuando el escritor de Hebreos nos enseña esto, es la palabra haciendo como un juicio, una advertencia. Hebreos capítulo 4 está diciendo, la palabra de Dios es como una espada cortante de filos que penetra hasta lo más profundo y revela las intenciones de nuestro corazón. Revela todo lo que hay y que nada va a quedar a oscuras. O sea, todo va a salir a la luz. A quien tenemos que rendir cuentas. Nosotros sabemos cuando la palabra del Señor está hablando a nuestra vida y qué es lo que tenemos que hacer, porque es que no obedecemos. Si tú no tienes temor de lo que dice el Señor en su palabra, tú no temes a Dios. No sé si ustedes recuerdan cuando éramos niños, que nuestros padres nos hablaban y como no había quizás respeto ante ellos o temor de ellos, no te nos importaba, porque pensábamos de que no iba a pasar nada. Y así nos pasa a nosotros. Dios habla, Dios habla, Dios habla. En tiempo de Noé, Noé fue pregonero de justicia por casi 120 años construyendo el arca y nadie se arrepentía. Nadie se arrepentía. 7 días antes del diluvio, Dios le dijo a Noé, entra al arca, tú y tu familia, y las puertas se cerraron. Y así será para el día del Señor. Llegará un momento en que ese evangelio que se ha predicado tiene la revelación final, que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y allí ya no habla más predicación del evangelio. Ya es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Verbo hecho carne, no habitando entre nosotros, sino juzgando a todos, vivos y muertos. El evangelio es el poder de Dios. El evangelio transforma vidas, ¿no? Usted recuerda cuando Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? Si tú no vas a Dios por medio del evangelio, estás yendo a otras cosas. Y les digo, amada familia, y eso es para todos. Pero la palabra del Señor para muchos quizás es perezoso. Preferimos ver una película, pasar más tiempo en la internet o haciendo otras cosas, que dedicarle tiempo a la palabra del Señor. Y otra cosa es dedicarle tiempo a la palabra del Señor, pero tener compañerismo con Dios, porque tú puedes leer la Biblia, pero no tener compañerismo con Dios. Tú puedes saberte muchos versículos de la Biblia, incluso hasta el Salmo 119, de atrás hacia adelante. La pregunta es, ¿cuántos versículos vives de lo que conoces del Evangelio? Porque la palabra está viva, es Cristo mismo, el verbo hecho carne. Él es la palabra, la vida. No solamente nos salva, sino que nos transforma, renueva nuestro entendimiento, que es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Renueva su entendimiento para que puedan comprobar cuán buena y perfecta es la voluntad de Dios. Y es lo que hace el enemigo, nos distrae, nos dispersa. Incluso puede estar en la iglesia escuchando el evangelio y estar pensando en otras cosas. ¿A qué horas termina el servicio? Si estamos delante de Dios, es delante de Dios que estamos, amada familia.
La segunda vez que Dios hace, es decir, que habla al hombre, lo hace para que dependa de él, dependa totalmente de él. Génesis 2:15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí Dios le dijo cómo tenía que vivir en ese huerto. Pero ¿qué sucedió? Muy sencillo. Escuchó otra palabra. Escuchó la voz del enemigo. Y somos más propensos a escuchar la voz del enemigo que llevamos dentro. Porque es la primera voz que escuchamos. Ese viejo hombre. ¿Y qué sucede? Como la palabra del Señor no es para nosotros fuente de vida. Como dice el salmista, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque hermana la vida. ¿Cómo tú vas a guardar tu corazón? Por medio de la palabra. Tú vas a saber que ese sentimiento, ese pensamiento no es conforme al Evangelio. Entonces no lo hagas. Pero son más propensos a escuchar ese viejo hombre, a escuchar el enemigo de nuestras almas, a escuchar la voz del mundo. Y por último, la palabra del Señor, el último que escuchamos. Y es donde vienen las consecuencias tristes en nuestra vida. Dios fue claro para con el hombre, mandó Dios. Hermanos, cuando Dios habla no es que sea un favor, es una palabra autoritativa, es una palabra inerrante, es inconmovible. Es la palabra de Dios, no es que será, no, es. Y tiene vida en sí misma. La palabra tiene vida en sí misma. Entonces ustedes recuerdan al hombre que maravilló a Jesús. Era un centurión romano, era un hombre que no era creyente, es decir, no era judío, pero sí sabía quién era el que estaba hablando. Porque cuando llega a él le dice, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, una sola que tú digas. Y luego le dice, ¿por qué? Porque yo soy un hombre sujeto a autoridad. Yo digo a un soldado, venga, a un esclavo, haga, y lo hace. Di la palabra y yo la creo. Es decir, tú tienes autoridad, tienes la autoridad suprema. Si tú dices, mi siervo está sano, así será. Por eso es que la fe de ese hombre maravilló a Jesús, porque él creyó quién era el que estaba hablando y qué poder tenía. Y que esa palabra que dijera Jesús era ley, se cumpliría. ¿Así somos nosotros? Quizás no. Dios habla. Vamos a esperar a ver qué pasa. No hay que escuchar la palabra con fe, confianza, dependencia y obediencia en Dios. No se les olvide eso, confianza, dependencia y obediencia a Dios. Si nosotros decimos que creemos en Dios, creemos en su palabra, amamos su palabra. Si tú no amas la palabra del Señor, no amas al Dios de la palabra. Es imposible. No sé si ustedes recuerdan al final del Sermón del Monte, Mateo 7, 25, 26 en adelante. Dice, ¿a quién compararé a aquel que escucha mi palabra? Al hombre prudente, sensato, que escuchó la palabra, la puso por obra, construyó su casa sobre la roca, es decir, sobre la palabra del Señor. Vinieron vientos, vinieron tormentas, y la casa se mantuvo firme. Pues somos el hombre insensato, escuchó la palabra, no la puso por obra, construyó su casa sobre la arena, y fue grande la pérdida cuando venían los vientos. Somos más propensos a ser ese tipo de personas. Construir nuestra casa sobre la arena. Si aquí hemos hecho eso, hay que pedirle perdón al Señor. Y hay que cambiar nuestra actitud frente a Dios y su palabra. Si estás terminando el año, ¿qué vas a hacer el próximo año? ¿Vas a seguir viviendo igual? Escuchando la palabra del Señor y no poniéndola por obra. O escogiendo lo que a ti te conviene obedecer, porque somos más propensos a eso, a escoger lo que nos conviene, a la carne, más que al espíritu.
Es un desafío para nosotros el próximo año porque vienen tiempos difíciles, amada familia. El próximo año no va a ser nada fácil. Necesitamos estar anclados al Evangelio. La iglesia tiene que estar anclada al Evangelio. El cristiano tiene que estar anclado a la palabra del Señor. No sé si ustedes recuerdan lo que dice Mateo 24, que si le fuera posible al príncipe de este mundo, al anticristo que viene, engañaría a los escogidos. Mas si tú no estás centrado en el Evangelio, cualquiera te va a engañar. Cualquier viento de doctrina. Y vuelvo a reiterar, no se trata de ser teólogos, se trata de ser hijos de Dios. Y los hijos de Dios hacen la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? Pues por medio de su palabra. Debemos someter nuestros sentimientos, emociones, argumentos, ideas a la luz de la Escritura. La Escritura es nuestra firme ancla del alma, lo dice Hebreos. Tenemos una firme ancla del alma que es el Evangelio. Y está anclado al trono de Dios. Y fue depositado en nosotros que somos vasijas de barro. Un gran tesoro. Una palabra del Señor puede cambiar y transformar una vida. Y esa es la misión de la iglesia. Pablo dice a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de qué? De la verdad. Somos custodios de la verdad, pregoneros de la verdad. Somos heraldos de la verdad. Somos cartas leídas por los hombres. Somos el Evangelio de Cristo que está viviéndose cada día en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio, en cada trabajo. Pero si la palabra del Señor no está viva en nosotros, ¿qué tipo de cristianos somos? Quizás no seamos cristianos, seamos simpatizantes de Cristo. Dios fue claro con el hombre y mandó Dios, pero no fue la única vez, no fue la única voz que escuchó el hombre en el huerto. Ya sabemos lo que escucharon la voz de Satanás y sabemos también las consecuencias. No escuchar a Dios, sino a Satanás. No obedecer la voz de Dios y no importarle las consecuencias. Ellos creyeron que era mentira. Ellos pensaron que no iban a morir porque es lo que dice Satanás. Dios es mentiroso, no van a morir. Es lo que dice el enemigo. No le creas a Dios. No es así como le está diciendo, hazlo a tu manera. Tendrás mejores resultados. El hombre eligió voluntariamente creer en la palabra dada por el enemigo. Y es lo que nos enseña Hebreos capítulo 2, del 1 al 3. ¿Se acuerdan que leímos en el versículo 1 de Hebreos que Dios nos ha hablado por medio de su Hijo en este tiempo, en este postero tiempo, porque es el tiempo final? Y entonces está hablando acerca de quién es Cristo, su autoridad, y dice Hebreos 2:1. Por tanto, es por todo lo que acabamos de leer, el versículo 1 al 4 y en adelante, por tanto es necesario que con más diligencia, es decir, poner todo empeño, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué es lo que hemos oído? El Evangelio. Nosotros no ponemos diligencia. Ocuparnos de la salvación con temor y temblor es ocuparnos del Evangelio en nuestra vida, aplicándolo a cada instante, a cada circunstancia, a cada situación. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sí ven? Descuidar la palabra de Dios, descuidar el Evangelio, es descuidar nuestra salvación tan grande. ¿Por qué tan grande? Porque es de Dios. Porque el precio que pagó fue la sangre del Cordero. ¿Y cómo conocemos esa verdad? Pues por medio de la predicación del Evangelio. Y esa palabra de Dios que se predica, que se enseña en cada devocional, en cada púlpito, cada domingo, cada miércoles, tiene poder. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo estamos oyendo? Es lo que Jesús dice, que es un hebraísmo. Miren cómo escuchan. Presten atención cómo están escuchando. Realmente tu corazón está cautivo por la palabra del Señor. Amas la palabra del Señor. Temes la palabra de Dios. ¿Qué importancia le estás prestando tú a la palabra de Dios? Porque luego dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron.
Primero anunciada por el Señor, luego anunciada por los discípulos. Y a nosotros también nos han contado el Evangelio. ¿Qué hacemos nosotros con el Evangelio? Dios de nuevo se comunica con el hombre, con una palabra de esperanza para la humanidad, con la promesa del Salvador que daría una buena batalla en el mismo terreno donde cayeron Adán y Eva. Génesis 3:15. Mira lo que dice Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Este es el primer evangelio que llaman los teólogos el protoevangelio. Desde aquí empieza a desarrollarse el plan de salvación. Y desde aquí el enemigo trata de destruir la simiente de la mujer. Por eso usted ve que Caín mata a Abel y empieza esa guerra entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y empieza a desarrollarse la teología del pacto, pacto de gracia. Porque Dios tuvo un pacto de gracia también con Adán, porque no murieron automáticamente. Dios los vistió de pieles y les dio una promesa que de una mujer iban a ser el Salvador. Luego Dios establece una promesa por medio de la palabra con Abraham. Génesis 2 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Otra vez el Evangelio. Familia, es alrededor de esta promesa, dada por medio de la palabra de Dios, es que se desarrolla todo el plan de salvación por medio de la redención en Cristo. Luego Dios establece un nuevo pacto, se comunica de nuevo con el hombre por medio de Moisés. Éxodo 3, 14 al 15. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Le está diciendo, detrás de cada palabra está el único y santo Dios, el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con eso me recordará por todos los siglos. Está diciendo, yo soy el único Dios. No hay otro Dios diferente a mí. Nadie me ha creado, yo soy por mí mismo. Mi presencia, está hablando de presencia, de poder, autoridad, pero también está diciendo, yo soy el Dios del pacto, el Dios que le habló a Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de ustedes. Este Dios que se le presentó a Moisés es el Dios que nos habla hoy, el que tiene poder y autoridad para sanar, para vendar, para restaurar, pero también para juzgar y para condenar. ¿De qué lado quieres estar el día de hoy? ¿Del Dios que te salva, que te perdona, que te sana, que te disciplina, que te ama? ¿O el Dios que te juzgará cuando venga el Señor Jesucristo? Porque podemos decir que somos creyentes, pero no todo el que me dice Señor, Señor, está arriba en los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos. ¿Y cómo hacemos la voluntad del Padre? Pues haciendo obra en la palabra, es obedeciendo lo que Dios manda. Después Dios se comunica con el pueblo a través de sus mandamientos, para que le conozcan todo su pueblo y como soberano de su pueblo. Estos mandamientos le llevaría a la gran necesidad de un Salvador prometido. Es por eso que Dios establece los mandamientos, es el carácter, la moral de Dios, para que entendamos cuáles son los estándares de moral de Dios, no nuestros estándares. Entonces, si ustedes recuerdan a Saúl, Saúl Dios le da una orden, que fuera y destruyera a los amalecitas y que no quedara nada vivo. Hombres, mujeres, niños, ancianos, animales, no quedara nada. Ya le pareció bien dejar vivo a Amalek, que es lo mejor del ganado. Y Dios le habla a Samuel, ve que este hombre me ha desobedecido. Llega Samuel y mire cómo sale Saúl. Saúl le sale al encuentro y dice, he obedecido a tu Dios. Venga, y le dice a Samuel, ¿y qué es ese barrido de ovejas? Bueno, la palabra de Dios es autoritativa.
no es una sugerencia, es Dios mismo. Dios se comunica con el pueblo. Mira lo que dice en Gálatas 3:23 al 24. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Los mandamientos de Dios era como una institutriz, era como un cuidador de nuestra vida. Y eso está hablando el pueblo de Israel. Pero ninguno podía obedecerle los mandamientos. Es por eso que era necesario un Salvador, y es necesario un Salvador, Cristo, que obedeció perfectamente la palabra de Dios. ¿Cómo Cristo vivió? Dependiendo de lo que Dios había dicho. Dice, yo no vengo a hablar de mi propia cuenta. Yo hablo lo que mi Padre dijo que dijera y hago lo que veo que Él hace. Por eso Satanás trató de tentarlo en el huerto, perdón, en el desierto. ¿Y cómo lo enfrentó Jesucristo? Escrito está. Es decir, Dios ha dicho. No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale a la boca de Dios. Y siendo Cristo el verbo hecho carne, se sometió a lo que él mismo había dicho, es decir, Dios mismo. Y es tremendo, ¿no? Lo que está tratando Satanás es de que se rebelara en contra de la palabra dada por Dios, la dependencia a lo que Dios había dicho. Israel abandonó el gobierno de Dios por medio de su palabra, no quiso que lo gobernara por medio de su palabra. En 1 Samuel 8:5 dice, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Aquí está hablando el pueblo de Israel a Samuel al ver que los jueces, es decir, los sacerdotes que también están, porque Samuel era juez y sacerdote, los hijos de Samuel no estaban dirigiendo bien el pueblo, y estaban viejitos. Estaba viejito Samuel y sabía que se iba a morir, y no querían tener hombres como ellos, y piden un rey. Y mira lo que dice 1 Samuel 8:7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Cómo reinaba Dios por medio de Israel? Pues por medio de su palabra, lo que decía a través de los profetas. No quisieron una teocracia, quisieron un hombre que los gobernara. Hermanos, a nosotros nos gobierna Cristo. Dios mismo nos gobierna, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Y cómo nos gobierna? Por medio de su palabra. Pero queremos vivir en el reino de los cielos, en nuestro propio reino, es decir, hacer nuestra propia voluntad. Cuando el pueblo abandona el gobierno de Dios, Él les da profetas para que sea su palabra hablada por ellos y el pueblo se vuelva a Él. Y lo que dice Jeremías 6:16 al 17. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por ella y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijeron, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron, no la escucharemos. Dios hablando del pueblo de Israel en tiempo de Jeremías. ¿Y qué sucedió? No quisieron escuchar. ¿Dónde terminaron? En Babilonia. Esclavos por 70 años. Jeremías 6:10 dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oiga? He aquí, sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová es cosa vergonzosa, no la aman. Y es el pueblo de Dios. Y no somos diferentes a ellos, hermanos. Créame que para muchos de nosotros quizá la palabra es vergonzosa y no la amamos. Porque el hecho de que viene el Evangelio, al mundo no le va a gustar. Se van a reír de ti. Vas a ser despreciado, vas a ser juzgado. Porque vives de acuerdo a los mandamientos de Dios. Tú amas el Evangelio. Porque cuando amas el Evangelio, amas al Señor del Evangelio. Familia, este es el devocional del día de hoy. Que el Señor nos ayude a tener un corazón humilde para temblar ante la palabra del Señor, para someternos a su Evangelio. Dejemos de vivir como estamos viviendo a medias tintas, obedeciendo lo que nos conviene. Seguir a Cristo nos va a costar todo.
absolutamente todo. No algunas cosas de nuestra vida, sino todo.